Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de plataforma de TVX con su servidora Carla Castillo. Estamos avanzando en el año, ya vamos al 14 de enero, la mitad del primer mes de este 2021. Continuamos con pandemia, continuamos con cifras altas, pero espero que hasta ahora haya sido un año de nuevas oportunidades, nuevas esperanzas para cada uno de nosotros, convivencia con nuestras familias, con nuestros amigos y sobre todo también de cuidarnos, de ejercer el autocuidado con nosotros y también las medidas de prevención ahora que continuamos en pandemia, que como lo he venido repitiendo en cada uno de los programas anteriores, aunque no haya la misma cantidad de información como estaba al inicio sobre las cifras de contagio, la pandemia sigue ahí. Cuidémonos a nosotros, cuidemos a nuestros padres, a nuestros abuelitos, a nuestras comunidades. Así que eso para comenzar. Y bueno, luego nuevamente darles las gracias a los que se han conectado en los programas anteriores, a los que han participado con comentarios, ya sea que están a favor o que no están o que están en desacuerdo. Siempre los invito a que participemos en este diálogo. Como les he venido diciendo desde el principio, no espero que estén de acuerdo conmigo, pero que escuchen una postura diferente y también yo leo sus comentarios y reflexiono sobre ellos. Pueden ver los programas de plataforma de su servidor los días jueves o de los otros panelistas cada día de la semana a las 7 p.m. o si no tienen tiempo de conectarse a esa hora, pueden revisarlos después. Quedan guardados en la página de YouTube o en el sitio web de la página de TVX y plataforma. Entonces, en este día quiero comenzar, este enero, quiero comenzar con un tema que me parece que es extremadamente importante, que siempre ha estado en la agenda pública, pero que diferentes actores siempre han querido manipularlo y siempre, históricamente, han querido deslegitimarlo. Y es el tema de la memoria histórica de nuestro conflicto armado, de los acuerdos de paz. Y este programa quiero enfocarme a un pequeño movimiento que se dio esta semana en redes sociales, un movimiento realmente hermoso, bajo el hashtag Prohibido Olvidar SB. Y ese es el mensaje por el que este día quiero decirles. Es prohibido olvidar, es necesario conmemorar la memoria de nuestros abuelos, la memoria de nuestros padres, la memoria de nuestro pueblo, que ha tenido que sufrir muchísimo para estar a donde estamos ahora. Para que el hecho de que yo, su servidora, esté acá dando una opinión libre, estén ustedes o no de acuerdo, eso es un resultado directo de la lucha que se tuvo que dar en el pasado. Y es un resultado directo también de toda esta serie de eventos, incluyendo los acuerdos de paz que se dieron en la época de la guerra, que forman parte de nuestro pasado y quieras o no, forman parte de la identidad, de lo que nos ha construido como país, de la democracia débil que tenemos, pero que comenzó a surgir a partir de todos estos conflictos. Y les quiero comenzar a contar con este hashtag que surgió en redes sociales, específicamente en Twitter. El hashtag es Prohibido Olvidar SB. Los invito a que ustedes puedan buscar cada uno de los tweets y vean cada uno de los testimonios que los diferentes usuarios, los diferentes salvadoreños compartieron por medio de esta red social. Hubo testimonios de jóvenes que hablaron con sus abuelos, que hablaron con sus madres, o de personas que lo vivieron directamente y decidieron romper ese silencio y contar algún hecho traumante que ha estado presente allá en su familia, que ha estado presente con ellos, y comenzaron a compartirlo en redes sociales. Y lo hicieron con un objetivo, con el objetivo de demostrar por qué es importante conmemorar los acuerdos de paz, seguir luchando por conmemorar la memoria, por buscar justicia, por buscar medidas de no repetición y pues por continuar buscando y conmemorando la lucha de todas estas víctimas y sobrevivientes. Fue realmente fueron unos días bastante emotivos en redes sociales, fue tendencia. Yo realmente los invito a que puedan entrar y véanlo ustedes sin antes ponernos reactivos, sino ir
como salvadoreños que formamos parte de este país con una historia tan sangrienta, entrar y poder revisar estas historias y vean lo que significó el conflicto armado para cada uno de nosotros, que significó todo ese dolor en esa lucha por lograr algo de democracia, por lograr algunas libertades que tenemos ahora que antes no las teníamos. Y les quiero leer algunos de estos hashtags que hablé con algunas de las personas que lo postearon, otros que se hicieron ahí virales, también los leí, los voy a compartir, porque creo que es importante que pongamos sobre la mesa la voz de las víctimas y de los sobrevivientes, que son ellos quienes han vivido este conflicto y que no es justo que ahora las nuevas generaciones o personas que no se han informado, nuestros funcionarios públicos ahora quieran deslegitimar un proceso histórico que es trascendental en lo que ahora somos como El Salvador. Y comienzo con el primer tweet. Este lo compartió Mario, y Mario comentaba: mi madre estudió en la UES. Cuenta cómo en las casas se escondían los libros de sociología en el cielo falso, por miedo a que el ejército llegara a hacer un allanamiento a la casa y confundieran sociología con socialismo y se lo llevaran presos. Hashtag prohibido olvidar SB. El siguiente es el de una salvadoreña, Norma, y Norma menciona: cuando tenía 10 años encontré una caja en el cuarto de mis padres. Eran cassettes de música revolucionaria. Empecé a escucharlos y me gustó la música. Un día mi abuela entró al cuarto, oyó la música y me regañó. Dijo que la guardia iba a venir. Era el año 2000. Yo creo que este es uno de los de los tweets que más me pegó. El pensar cómo una abuelita, luego de tantísimos años, no ha sido capaz de sanar su salud mental, de guardar tanto dolor, que en el año 2000, cuando ya no tenemos esta guerra, sigue pensando que iba a llegar la guardia por ella y que podían hacerle daño. Y eso es parte de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, de cómo ha hecho falta la sanación en nuestro país y cómo es necesario continuar abogando por justicia y reparación de todas estas víctimas. Luego el tweet de Gabriel Zamora, que menciona: mi mamá, al ser enfermera y voluntaria de la Cruz Roja salvadoreña, debía pasar por los pueblos totalmente devastados por los enfrentamientos, los cadáveres apilados y desmembrados, y las viviendas totalmente destruidas. Eran una imagen del día a día. Luego, otro tweet comienza con el hashtag prohibido olvidar SB y menciona: mayo del 89. En Calle Vieja, camino a Cuyultitán, un retén militar paró el bus. Los soldados subieron a inspeccionar y al bajar a todo hombre capaz de ir al cuartel. Mujeres en silencio. Yo lloraba pensando que me iban a llevar con ellos. Yo era un niño. Luego, otro de nuestra compañera Daniela, que menciona: a mi tío estaban a punto de matarlo. Ya lo habían colgado de los pies junto a otros 6 compañeros de su equipo de fútbol. Los acusaban de ser comunistas. Se salvó porque la hija de uno de los militares lo conoció. Era su compañera de clase. Hashtag prohibido olvidar SB. Y con el último, que es de esta organización pro búsqueda, que se encuentra de buscar personas desaparecidas durante la época del conflicto, comienza con el hashtag prohibido olvidar SB. Y continúa: que han pasado décadas y décadas y ningún gobierno ha abierto los archivos militares, ni siquiera el de turno. Las víctimas exigen y necesitan conocer la verdad y obtener justicia y reparación. Esos son solo algunos de las decenas de historias, de testimonios realmente dolorosas y conmovedoras que compartieron decenas de salvadoreños durante los últimos días en redes sociales y que hasta ahora continúan compartiendo, y que surgió este pequeño movimiento en redes sociales por la conmemoración de los acuerdos de paz este próximo sábado 16 de enero. Y quiero recalcar algo que surge de la lectura de estos tweets y algo que ustedes, alguno me podría decir:
pero es que tú no tienes el derecho de estar hablando sentada acá con nosotros si tú no viviste la guerra. Y eso es algo muy común, que cuando los jóvenes que nos interesamos por conocer de nuestro pasado, de lo que tuvieron que vivir nuestros padres y nuestros abuelos, y que queremos que no se vuelva a repetir, eso es un argumento, a mi parecer un argumento muy cobarde de decirnos: nosotros no vivimos, como no viviste la guerra, no tenés derecho a opinar. Y lo que quiero decirles es por qué los jóvenes sí tenemos derecho a opinar y por qué tenemos que involucrarnos en esto. Y es que lo que somos ahora, lo que nuestras familias son, surgió y se construyó muchísimo en esta época tan cruel en nuestro país. Si ven algunos de los testimonios que compartí acá, hablaban de sus tías, de sus abuelos, de sus madres. Y luego estas tías, estas abuelas, estas madres son las que han estado conviviendo con nosotros y las que han venido acarreando diferentes traumas y con los que nosotros como hijos y como nietos también hemos tenido que vivir. Algunos tal vez no nos sentimos todavía en confianza de poder hablar con nuestros padres de lo que sufrieron porque sabemos lo doloroso que han sido, pero podemos comprender por qué pueden haber ciertas conductas en nuestros padres, porque tuvieron que quizás algunos de ellos probablemente o formar parte de la guardia o formar parte de la guerrilla o fueron víctimas que tenían que salir corriendo. Mi madre, por ejemplo, me cuenta de cuando ella era una adolescente y tenía que esconderse entre los sacos de maíz cuando escuchaban que había bombardeos cerca de su casa, o de familiares que habían sido desaparecidos y que luego los encontraban enterrados cerca de su casa, o torturados también. Y esas son historias que marcaron a mi familia y que por consiguiente marcan a la generación que viene, marcan en mi generación. Y yo como joven sé la valiente que han sido las generaciones que tuvieron que vivir el conflicto y lo que representó el conflicto, como decir, somos generaciones históricamente discriminadas, históricamente vulneradas, y que comenzaron a defenderse y organizarse, y que al final dio como resultado un conflicto armado. Y quiero que entendamos también el conflicto armado como eso, no como una farsa, sino como un proceso doloroso que obviamente ojalá no se hubiera dado, pero en el que teníamos a una oligarquía económica y política que dominaba los recursos y dominaba el país, versus a las mayorías socialmente excluidas en precarísimas condiciones socioeconómicas sin tener la oportunidad de ni siquiera expresarse. Y que cuando comenzaron a expresarse y comenzaron a organizarse, comenzaban a ser asesinados. Y algunos dicen, sí, pero es que la violencia continúa y todo fue una farsa, los acuerdos de paz fueron una farsa. Ok, y aquí yo les puedo decir, realmente yo no creo que los acuerdos de paz hayan sido una farsa. Yo creo que no han logrado lo que se proponían. Sí fueron un paso en todo el proceso de la búsqueda de paz, pero eso no implicaba que los acuerdos de paz han logrado subsanar todo esto. Y no lo han logrado subsanar porque no ha habido interés de parte de toda la clase política en nuestro país en hacerlo. Pero sí marcaron el fin de una época bélica, de una época sangrienta, del conflicto armado en nuestro país. Y eso nadie lo puede negar. Entre algunos de estos tweets que compartían los testimonios, hablaban de cómo sus padres celebraban cuando se firmaron los acuerdos de paz, porque eso implicaba que iba a cesar la persecución. Y leíamos, por ejemplo, testimonios, escuchábamos incluso algunos testimonios, algunos subieron audios sobre la masacre de los estudiantes, por ejemplo, persecución a religiosos, masacres a religiosos también, las masacres del Mozote, la masacre del Río Lempa, masacres donde murieron decenas de niños, de mujeres, de adultos, campesinos o personas que solamente por su forma de vestir se les tachaba de rebeldes. Y entonces, como ellos no podían opinar lo que decían, eran asesinados. Y no solo asesinados, eran torturados cruelmente y muchas veces desaparecidos. Es cierto, la violencia en nuestro país no ha parado. Se ha transformado y muchísima de la violencia que vivimos ahora tiene que ver con el conflicto armado, porque fuimos un país que nos sanamos. Pero el tipo de violencia que se vivía antes, esta violencia bélica, hubo aproximadamente 75,000 muertos y desaparecidos en nuestro país en la época del conflicto, y se dice que había 2 millones de salvadoreños desplazados.
de los que tenían que huir porque sus comunidades eran invadidas, que ya sea que llegaba la guardia o habían enfrentamientos, entonces tenían que huir o tenían que esconderse también para no ser reclutados a la fuerza. Estos eventos del pasado no los estamos viviendo en el presente. Y repito, el hecho que yo esté aquí contando, diciendo mis opiniones, en la época de la guerra me pudiesen haber tachado de subversiva, de rebelde, de guerrillera, y esta misma Carla diciendo estas mismas opiniones en la época de la guerra pudiera haber sido desaparecida. Incluso desaparecida, asesinada, torturada, todo lo que muchísimas de estos salvadoreños tuvieron que sufrir y los que ya no están con nosotros. Entonces, a mí me parece totalmente incorrecto repetir este discurso que nuestros funcionarios y que incluso el presidente está diciendo, que los acuerdos de paz y la guerra fue una farsa. La guerra no tuvo que haber pasado, no tendría en ningún país que pasar una guerra, pero pasó porque fue necesaria en ese momento para poder obtener la libertad que en ese momento los campesinos, las comunidades organizadas necesitaban. Y pasó, y hubo muchísimo sufrimiento, y las consecuencias las seguimos viendo hasta ahora. Y los acuerdos de paz fueron un paso en todo el proceso para encontrar la búsqueda de paz. No implicaba que cuando se firmaran iba a ser totalmente, nuestro país iba a estar totalmente en paz. Implicaban los acuerdos de paz el cese del conflicto y daba paso a comenzar a construir un nuevo sistema político, económico y social. Que no se haya hecho y que continúen miles de salvadoreños viviendo en la pobreza y en la exclusión, eso tiene mucho que ver con los intereses de la clase política que por años ha gobernado el país y que la continúa gobernando. La esencia de los instrumentos era dar paso a que esto pasara. Y pues, como les repito, el conflicto terminó, la violencia al final se terminó configurando porque no hubo un proceso de sanación consciente, no hubo interés por reparar el tejido social y económico y todo político, el tejido familiar que la guerra vino a destruir. Y por eso es importante que continuemos abogando por la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Porque a las personas que están en el poder, a los gobernantes, a los del pasado y los de ahora, siempre les va a interesar que desconozcamos nuestra historia. Porque si desconocemos nuestra historia, como bien dice este dicho, el pueblo que no conoce su historia podrá volverla a repetir. Porque si no sabemos lo que pasó en el pasado y lo que tuvieron que pasar, vamos a cometer los mismos errores. Y comenzamos a ver algunas señales alarmantes. Por ejemplo, la extrema inversión que se está haciendo en la Fuerza Armada en la actualidad. Se comienzan ahora a perseguir, ya sea en redes sociales o incluso en algunos eventos que fueron agredidos, algunos periodistas, por ejemplo. Los defensores de derechos humanos también han estado comenzando a ser agredidos por los mismos funcionarios, por el mismo gobierno. Son señales extremadamente alarmantes que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que ver que no podemos permitir que lo que ocurrió en el pasado, en la época de la guerra, vuelva a repetirse. Y es ahí el interés porque desconozcamos y deslegitimemos el conflicto y deslegitimemos los acuerdos de paz. Porque esto va a permitir a los gobernantes y a los políticos que tienen interés en perpetuarse o continuar o abusar de su poder, les da paso a hacerlo con mayor libertad. Porque entonces el mismo pueblo que ha sufrido desconoce todo lo que tuvo que pasar en el pasado para estar donde estamos ahora. Entonces mi invitación es este 16 de enero, unámonos a la conmemoración de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz permitieron el fin del conflicto armado, permitieron que gocemos de la democracia, si bien muy, muy débil democracia, pero una democracia que tenemos que cuidar y por la que tenemos que seguir trabajando con fuerza. Ese era el mensaje que les quería traer el día de ahora. Si no están totalmente de acuerdo conmigo, lo que los invito es a que leamos, vayan a ver este hashtag que les menciono y vayan a ver todas estas historias. Leamos, informémonos y no permitamos que personas que devaloran la historia y el sufrimiento de nuestro pueblo vengan a imponernos discursos para deslegitimar lo que nos ha construido. Muchas gracias y nos vemos el próximo
día jueves por su plataforma en TVX.